Felicitaciones de verdad por ese esfuerzo, porque la fe tiene que ver con esto también, hermano. A veces es difícil de entender este punto, pero la fe justamente tiene que ver con esto, con el accionar. La fe tiene que ser una fe en movimiento. Y a veces cosas pequeñas de la vida que nosotros como que no le damos mucha importancia, o pensamos que Dios no le da importancia, pero Dios le da mucha importancia. De hecho, de que vos hayas hecho el esfuerzo de venir desde tu casa aquí, aunque parezca una cosa simple, Dios le da un valor tremendo, porque eso ejercita nuestros músculos espirituales. El accionar, el movernos en fe, ¿sí? El activar nuestra fe, eso, hermanos, realmente nos da músculos espirituales y nos convertimos en hombres y en mujeres de fe y de una fe activa. Yo siempre hablo con mi esposa y contamos, ¿no? Nosotros tuvimos siempre la buena costumbre, la sana costumbre, y no porque ahora somos pastores, no siempre fuimos pastores. Cuando nos convertimos, bueno, pasamos un proceso muy importante como miembros de iglesia, aprendiendo, haciendo seminarios, preparándonos en el llamado que Dios nos dio. Y una de las cosas que siempre aprendimos con mi esposa era la importancia de congregarnos. Y recuerdo que la primera congregación que nosotros estuvimos, las reuniones eran de martes a domingos. O sea, en la iglesia nos congregamos casi todos los días. El único día que no había reunión eran los días lunes. Pero después martes culto, miércoles culto, jueves culto, viernes culto, sábado culto, domingo culto. Y nosotros estamos firmes todos los días ahí, en cada culto. Yo creo que esas cosas Dios las valora, las honra. Y bueno, y luego en el lugar donde nosotros estuvimos, porque ahí fue poquito tiempo, un año y algo que nos congregamos allí, Dios nos direccionó. También tomamos esa buena costumbre. Y ya los músculos, cuando uno acostumbra a vivir de esa manera, en su fe, ya no te cuesta. Ya no te cuesta porque lo incorporás a tu vida. O sea, está tan incorporado que es como si fuese algo normal. Es como cuando uno va a trabajar todos los días, ¿no es cierto? Vos ya lo tenés incorporado, tenés que ir a trabajar, no te queda otra. ¿Cierto? Y ya está incorporado en tu vida, ¿por qué? Porque tenés que hacerlo. Lo incorporaste, te concientizaste de que lo tenés que hacer. Y esto es exactamente lo mismo, es incorporar cosas a nuestra vida y hacer como si fuese algo normal. Para nosotros es normal. Y por eso, vuelvo a repetirle, le felicito. Pero el tema es completamente diferente. Se me dio por decir esto, no sé por qué en esta oportunidad, pero yo quiero hablar en esta noche de 7 características, para introducir nada más el mensaje, 7 características de una persona positiva. La primera característica que tiene una persona positiva, escuche bien, se valora a sí misma. Se valora a sí misma. No me estoy refiriendo a soberbia, orgullo. No me estoy refiriendo a esa porque el Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza. Y esa enseñanza es que debemos ser humildes, o por lo menos intentar ser humildes. Él dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y van a poder encontrar y hallar descanso para sus almas. Entonces, la humildad obviamente nos ayuda a los creyentes a tener descanso en nuestra alma. Pero sí el valor a sí mismo, valorarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios es bien clara con respecto a eso y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros necesitamos, para poder amar a nuestro prójimo, necesitamos amarnos a nosotros mismos también, en el buen sentido del amor propio. Entonces, la persona positiva es una persona que se valora a sí misma. En segundo lugar, se enfoca en lo positivo de los demás. Es interesante esto, ¿no? Se enfoca en lo positivo de los demás.
Y esto es realmente tremendo, ¿no? Porque una vez se conoce muchas personas con diferentes formas de ser, con diferentes caracteres. Y a veces uno puede observar a ese tipo de personas que siempre están buscando el defecto del otro. Y que siempre están tratando de resaltar el defecto del otro. Y si bien todos los que estamos aquí tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, qué bueno que esa persona positiva se enfoque justamente en lo positivo del otro. ¿Por qué? Para poder ayudar a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a potenciar ese aspecto positivo que tiene. Obviamente que se le puede ayudar también en los aspectos negativos para justamente corregir. La palabra de Dios por sí sola se encarga realmente de eso, ¿no? Cuando uno predica la palabra de Dios y cuando exhorta y cuando desafía a vivir una vida mejor, la palabra de Dios se encarga de eso. Pero qué bueno que cuando en el diario vivir, en la relación diaria, particular, la persona positiva tiene esta característica, ¿no? Se enfoca en lo positivo de los demás. En tercer lugar, ve oportunidades en todo momento, incluso en las situaciones difíciles. Ver oportunidades en todo momento. Cuando sucede algo, y especialmente algo negativo, decimos, ¿qué Dios me quiere enseñar con esto? ¿Qué yo puedo sacar de provecho, de bueno, de esta situación difícil que estoy atravesando? Entonces una persona positiva tiene ve oportunidad. Y cuando viene un momento difícil, cuando viene un momento de dificultad, bueno, ahí, esta es una gran oportunidad que yo tengo. ¿Para qué? Para demostrar que aunque esté pasando por esta situación difícil en mi vida, yo voy a sacar lo mejor de mí en este momento difícil. Y no se termina enroscando en esa situación difícil o quejándose o diciendo, Dios no me ayuda, Dios no me bendice, Dios no está. ¿Qué hice para merecer esto? Y tantas otras frases que decimos, ¿no? Y nos quedamos enfocados enroscados en el problema y negativos ante esa situación difícil. En cuarto lugar, se centra en las soluciones. Una persona positiva se centra en las soluciones. Los otros días, con mi esposa analizando la vida de José, fue un hombre extraordinario realmente José, ¿no? Porque cuando él tiene el sueño que Dios le da al faraón, en ese momento, que le da el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y todo lo que implicaba ese sueño, nosotros ya conocemos ese pasaje. Y cuando viene el faraón, o sea, cuando viene José delante del faraón y el faraón le dice cuál era el sueño que tiene, inmediatamente el Espíritu Santo ahí usa la vida de José y le interpreta el sueño. Le dice, bueno, van a venir 7 años de abundancia. Las 7 vacas gordas representan 7 años de abundancia que van a venir sobre Egipto. Y 7 vacas flacas van a ser 7 años de hambre que van a venir posteriormente, inmediatamente después van a venir 7 años de hambre, de escasez. Ahora, fíjese lo interesante, porque José no solamente le dice el sueño, sino que le da la solución a ese problema, porque en realidad el sueño era un problema. O sea, iban a venir 7 años de abundancia, iban a haber mucha comida, mucha cosa, ¿verdad? Iba a sobrar, pero después iban a venir 7 años terribles. O sea, no era un sueño muy lindo el que tenía el faraón. Entonces, cuando José le interpreta el sueño, no solamente le dice el sueño, sino le dice cuál es la solución. Y le dijo, en esos 7 años de abundancia, juntad lo que más pueda para que cuando vengan los 7 años de escasez se pueda extraer de lo que se juntó los 7 años de abundancia y así se soluciona el tema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? José realmente era un hombre que se centraba en las soluciones. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer exactamente lo mismo, centrarnos en las soluciones. La persona positiva se caracteriza por la generosidad y por la amabilidad. Esa
Esa tiene que ser la característica de una persona positiva. Ser generoso y ser positivo, y ser amable, perdón. En sexto lugar, es firme en sus objetivos. O sea, tiene un objetivo ahí marcado y se pone firme en ese objetivo. Yo lo voy a lograr. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Yo voy a lograr aquello que me determiné a hacer. Yo no voy a parar por nada. Van a venir un montón de problemas, de obstáculos, van a venir un montón de dificultades, pero yo me voy a poner firme en los objetivos que me he establecido y trazado. Eso es lo que hace a una persona realmente excelente, cuando nos ponemos firmes en los objetivos. Una vez un hermano en la fe, recuerdo que él dijo que el trabajo de un pastor es mucho más importante que el trabajo de un presidente. Y él decía cuál era la razón y el motivo. Un presidente solamente está enfrente de una nación durante 5 años nada más. Un pastor tiene que serlo toda la vida. No es que caducamos, no es que nos jubilamos. Si Dios nos llamó al pastorado, esto tiene que ser un viaje, pero un viaje sin retorno. Y no nos tenemos que jubilar nunca. El pastor no se jubila nunca del llamado y del ministerio del cual Dios lo llamó. Y yo tomé la decisión, del momento que tomé la decisión de estar en este lugar, dije, Señor, ¿cuántas prédicas voy a tener que dar desde el momento que vine al pastorado hasta que me muera? O hasta que ya pierda la memoria, ¿no? Porque después que pierda la memoria, ustedes mismos me van a bajar del púlpito. Me dicen, venga, pastor, ven, siéntese, deje que predica fulano de tal. Usted ya como que está desmemoriado, pastor, ya como... Es la única manera que me bajen de acá. La única manera que me bajen de acá. Pero ¿a qué quiero ir con esto, hermano? Quiero ir al hecho de la firmeza en lo que nosotros hacemos, en los objetivos. Y en último lugar, séptimo lugar, asume las responsabilidades. Asumir, hermanos, las responsabilidades. Seamos responsables de aquello que Dios nos ha dado. Muchas personas con su vida y ejemplo han influido positivamente sobre la humanidad. Podríamos enumerar muchas personas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que fue una persona que influenció con sus pinturas, ¿no? La Mona Lisa, la Última Cena, por ejemplo, son cuadros muy famosos en el mundo entero. Nosotros ya justamente estamos mirando un informativo que, no sé, qué le hicieron ahí al cuadro de la Mona Lisa. Pero millones y millones de turistas y de personas de todo el mundo van a ese lugar a mirar ese famoso cuadro que hizo Leonardo da Vinci. O sea, personas de influencia en su arte, en su área, en su talento, en su don. Newton, por ejemplo, afectó al mundo en el área de la ciencia, y así podría enumerar a muchas personas. Pero nosotros los cristianos, además de esas personas que las admiramos en cierta manera por el trabajo que han hecho y porque dejaron una huella, dejaron una marca en la vida, nosotros los cristianos siempre nos centramos en los hombres bíblicos, en los hombres de la fe, porque nos inspiran. Yo cada vez que veo un hombre, como en el caso que di el ejemplo de José, personas que nos inspiran a imitar aquellas cosas buenas que ellos tuvieron. José, una de las cosas que yo hablaba con mi esposa, que no se vio tal vez en otros patriarcas o en otros hombres que fueron extraordinarios en ciertas áreas de su vida, pero en el área de José, una de las cosas que vivimos con mi esposa fue que era una persona íntegra. Tenía una integridad impresionante.
De hecho, él fue tremendamente tentado con una mujer, la mujer de Potifar. Tremendo, que lo acosó y lo acosó y lo acosó, pero él decía, no, yo no voy a pecar contra Dios. No lo voy a hacer. Y Dios lo levantó de una manera extraordinaria y se convirtió en la persona más importante después del faraón. Cómo Dios te levanta, cómo Dios te honra. Y en este caso, hablando por ejemplo de Abraham, que fue una persona que tuvo una gran influencia en el mundo en general, fue considerado Abraham el amigo de Dios. Así se le llamaba a Abraham, amigo de Dios y padre de la fe. Mire qué título que tenía Abraham, nada más y nada menos, ¿no? Amigo de Dios y padre de la fe. ¿Y por qué él logró tener estos títulos? Porque él era un hombre obediente a Dios. No se nos hace fácil a los seres humanos ser obedientes, porque desde chiquitito, desde que nacemos y de pequeño que somos, lo más que nosotros hacemos es a desobedecer. Nuestra naturaleza innata es la desobediencia. A los niños pequeños no le necesitamos enseñar a que desobedezcan. Desobedecen solitos nomás. Ya lo llevan en su ADN. Y cuando grande también. Le tenemos que enseñar a que se porten bien y a que obedezcan. Eso sí, es mucho más difícil. Y este hombre, Abraham, era un hombre obediente. Génesis 12:4 dice la palabra de Dios: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. O sea, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? En los versículos anteriores: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Yo quiero hacer algo con tu vida, Abraham, pero tenés que despegarte, tenés que hacerme caso, tenés que salir de ahí a una tierra que yo te voy a mostrar, porque esa tierra que yo te voy a mostrar te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia. Y Abraham fue obediente a Dios. Dios le ordenó que dejara su tierra y él obedeció. Dice la palabra de Dios que el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. En un momento incluso Dios le ordenó, mire qué tremendo esto, ¿no? Cuando uno lo recuerda, Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. Conocemos la historia, Génesis 22. Le pidió que sacrificara a su hijo Isaac y él fue, y sin entender lo que estaba pasando, Abraham obedeció a Dios. Le obedeció. Y por haber obedecido a Dios, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. En ese momento hubo un sustituto para ese sacrificio. Hay un cordero allí atado en un zarzal, ¿sí? Porque Abraham había llevado todo para hacer el sacrificio, la leña, el fuego, todo. Estaba todo ahí preparado para hacer el sacrificio. Lo puso a su hijo ahí arriba y cuando estaba a punto de hacer el sacrificio, el ángel del Señor vino y le dijo: no lo hagas, Abraham. Y cuando mira hacia el costado de Abraham, allí estaba el verdadero sacrificio, un cordero que había sido atado en un zarzal. ¿Quién colocó el cordero en ese lugar? Esa es una pregunta que nos debemos hacer todos, ¿no? ¿Quién puso ese cordero? Dios mismo lo puso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Dios quiere que nosotros obedezcamos, hermanos, que nos apartemos de todo aquello que a Dios no le agrada. Porque uno podrá preguntarse y decir, bueno, ¿qué obediencia o en qué tengo que obedecerle yo a Dios? Porque nuestro caso es diferente, obviamente, del caso de Abraham. Pero la obediencia es una cuestión que no tiene nada que ver con el tiempo pasado,
ni el tiempo presente, ni el tiempo futuro. Es algo intrínseco. Y hay cosas en mi vida y en tu vida que debemos obedecer al Señor. Cuando el Señor nos dice que nos apartemos de ciertas cosas como los pleitos, las iras, los celos, los enojos, las envidias, los chismes y tantas otras cosas que no nos traen edificación a nuestra vida, vicios, ciertos pecados que traen esclavitud a nuestra vida espiritual. Que Dios quiere que tú y yo, hermanos, simplemente sometamos nuestra naturaleza pecaminosa al poder de Dios, a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, porque humanamente no lo podemos lograr, es más fuerte que nosotros. Pablo decía, el pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Es un enemigo muy grande, hermano, nuestra naturaleza caída. El mundo, la carne y el diablo son los tres enemigos. El mundo está fuera de nosotros, el diablo está fuera de nosotros, pero la carne, nuestra naturaleza caída, habita dentro de nosotros. Y tú y yo tenemos que convivir todos los días con ese enemigo espiritual que todos los días está luchando para que tú y yo desobedezcamos y hagamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y por eso es tan necesario que busquemos de Dios cada día. Que nos levantemos temprano en la mañana y lo primero que hacer es buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y cada vez que hay una actividad en la iglesia, yo estar ahí presente, escuchar la palabra, adorar a Dios, poner alabanza, oración, ayuno, lectura de la palabra, estudio, de manera permanente, estar fortaleciendo esa nueva naturaleza que hay en mí, que es la naturaleza de Dios, que ha sido implantada en mí en el momento que me convertí, que conocí el amor de Cristo. Y esa nueva naturaleza tiene que fortalecerse. Y la vieja naturaleza tiene que debilitarse. Entonces, cuando venga una lucha, cuando venga una dificultad, cuando venga una tentación a mi vida, cuando yo tenga ahí la tentación de tener un ataque de ira, celo, envidia, chisme, un vicio, ahí el Señor me dé la capacidad, me dé el poder, me dé la autoridad, como hizo José, de decir, no, yo no voy a sucumbir. Yo voy a servir al Señor. Y ahí va a venir la recompensa. Porque lo que pasó con Abraham fue eso, Dios lo engrandeció. Ahora dijo, Abraham, si vos me obedecés, yo voy a engrandecer tu nombre. Yo te voy a engrandecer, te voy a bendecir. Y mira lo que le dice, y serás de bendición para otros. Y luego le termina diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo puede hacer en nosotros en una medida menor también. Cuando obedecemos, Él nos engrandece y nos convertimos en personas de influencia, en el marco y en el lugar donde nosotros nos movemos. Podemos ser de influencia en nuestro hogar, podemos ser de influencia en nuestra familia, en nuestro país, en la ciudad donde vivimos, en el trabajo donde nos movemos. Nosotros somos pequeños Abrahames, ¿sí? Permítame decirlo, que estamos influenciando los lugares donde nos movemos. Y que podemos ser de gran bendición, de gran influencia positiva, si somos obedientes al Señor. Por eso dice, yo te voy a engrandecer, yo te voy a convertir en una persona de gran influencia. Y la segunda cualidad que tenía, y con esto más o menos voy a ir redondeando, era que Abraham era una persona espiritual. Abraham oía la voz de Dios.
porque era espiritual. Fíjese lo que dice Génesis 12, 7, 8. Dice, se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, le habló Dios, ¿no? A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Obviamente Abraham escuchó la voz de Dios porque era una persona espiritual que escuchaba la voz de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová. Dice que él le había aparecido. Y el versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué hizo nuevamente Abraham allí? Yo subrayé estas dos partes. ¿Qué fue lo que hizo Abraham otra vez? Edificó allí un altar a Jehová. ¿Y qué termina diciendo? Invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que Abraham era una persona que era espiritual. Y ser espiritual, porque nos hacemos la pregunta, ¿qué es ser espiritual, pastor? Ser espiritual es amar a Dios por encima de todo, primero. Amar a Dios por encima de todo, por encima de amigos, parientes, familiares, esposo, esposa, hijos. Algunas personas eso no lo entienden, porque dicen, ¿cómo amar a Dios por encima de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa? Sí. Y le voy a decir por qué, hermano. Y esto se lo digo por experiencia personal. Cuando nosotros amamos sin el amor de Dios, sin poner a Dios en primer lugar, amamos con un amor egoísta. Y es un amor insuficiente. Es un amor que se cansa, que se desgasta. El amor humano tiene sus límites, se cansa y se desgasta. Pero cuando empezamos a amar con el amor de Dios, es diferente. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y lo amamos primero, Él desparrama y derrama de su amor, porque es algo recíproco. Yo le amo y Él me ama. Yo le amo y Él me ama. Yo le doy y Él me da. Y cuando yo recibo de ese amor, del amor de Dios, que es un amor diferente al amor humano, yo tengo la capacidad de poder amar mejor a mis amigos, parientes, familiares, esposa, hijos, mucho mejor todavía. Porque el amor de Dios no es un amor egoísta. No es como el amor de los hombres. Por eso Dios nos dice que debemos amarle a Él primero. Mire lo que dice Marcos 12, 30, 31. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto lo dijo Jesús mismo. Y dice el 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces será importante, hermano, poner a Dios en primer lugar. Se nos facilitan las cosas, se nos simplifican las cosas. Ser espiritual es apartar tiempo para estar a solas con Dios. ¿Estamos apartando tiempos para estar a solas con Dios o para levantar altares? Como leímos recién en el pasaje de Génesis 12. Cada vez que Abraham tenía una oportunidad, pum, levantaba un altar a Dios e invocaba el nombre de Dios. Otra oportunidad, pum, Abraham creo que fue la persona que más altares levantó, por lo menos así lo muestra la Biblia, y que en aquel tiempo era así, ¿no? La adoración a Dios era levantar un altar y hacer un sacrificio a Dios. Eso era la comunión, la relación. Nosotros hoy a través de las rodillas, doblamos nuestras rodillas, estamos allí en la presencia del Señor y levantamos un altar en nuestro corazón de adoración a nuestro Padre Celestial. Yo me pregunto, ¿cómo podemos tener relación con alguien y conocer a alguien si no estamos a solas con Él? Para mí se me hace fundamental el hecho de tener ese tiempo con Él diariamente, en su presencia, en mi habitación, estar allí hablando con Él, orando, adorando, hablándole, sintiendo su presencia. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es depender de Dios, tomarlo en cuenta en todas las decisiones pequeñas o grandes de nuestra vida. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Señor, ayúdame, mostrame, ¿qué tengo que hacer? No voy a tomar decisiones a la ligera, alocada, o porque siento en mi corazón de hacerlo. Proverbios 3, 6, 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y mire lo que dice.
Iglesia del Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en algunos caminos. No dice eso, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos. Y mire la recompensa. Y Él enderezará tus veredas. Algunos dicen, árbol torcido no se endereza nunca. No sé si escuchó esa frase. Y eso no es verdad, hermano. Hay algunos árboles torcidos que no se enderezan nunca, es verdad. Pero no es una regla general. No todos pasa eso. Yo era un árbol torcido, el Señor me enderezó. Y sé que muchos también se sienten de esta manera. Pero cuando nosotros lo reconocemos al Señor en nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. Y mire lo que dice el 7, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. El libro de Proverbios es maravilloso porque nos da unos consejos tan profundos, tan sabios, tan poderosos, tan extraordinarios. No seas sabio en tu propia opinión. Dice el pasaje de 3:7, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Aleluya, diga gloria a Dios. Y refrigerio para tus huesos, hermano. Salud. Dios derrama salud. Medicina el cuerpo. Refrigerio para los huesos. Todo esto te da ganas de vivir, ganas de salir adelante, ganas de servir a Dios. Una persona espiritual ora, lee la Biblia, asiste a la iglesia, sirve, activa sus dones, sus capacidades al servicio de Dios. No esconde el talento, no lo entierra, sino que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para Dios, para la obra? ¿Qué puedo hacer? Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, hermanos, si Dios te dio un don, un talento, una capacidad, usala para la obra del Señor, sea cual fuera, mínimamente. Usala, no guardes ese don. Una persona espiritual ora por su familia. Te pregunto, ¿estás orando por tu familia? ¿Estás orando por tu esposo? ¿Estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus nietos? ¿Estás orando por tus padres, por tus abuelos? Ora por tu familia, ora por tu país, ora por el mundo entero. Una persona espiritual nunca fracasará. ¿Sabe por qué? Porque podrá tener tropezones en la vida, podrá caerse en un momento de su vida, porque en una batalla, en una guerra, es lo que suele suceder. Uno se cae, uno queda herido, pero se vuelve a levantar nuevamente. Y aunque podamos llegar a tener, hermanos, momentos de dificultad y caídas, ese hombre, esa mujer, nunca va a fracasar. Se va a convertir en un David que enfrenta al mismo Goliat y lo derriba en el nombre poderoso de Jesús. Aunque vengan los leones, como le sucedió en el caso de Daniel, el Señor va a tapar la boca de los leones. Aunque tengas que pasar por el fuego como pasaron los 3 amigos de Daniel en Babilonia, el Señor promete y dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo. Una vez una persona dijo que debemos escribir en nuestro corazón que cada día es el mejor día del año. Eso a mí me quedó fuerte en mi espíritu, en mi corazón. Y qué bueno que tú y yo podamos decir, a partir de ahora, tomar esa decisión. Porque ser feliz es una decisión. Ser positivo es una decisión. Una persona dijo, yo no creo en eso de positivo. No hay que ser ni positivo ni negativo, sino hay que ser realista, dijo. Pero yo creo en la positividad.
Yo creo en eso de que la persona tiene que verle el lado bueno de las cosas a la vida y que vive mejor una persona así. Yo creo en eso. Y qué bueno que vos y yo podamos adaptar eso a la mañana cuando nos levantamos tempranito con estos fríos, estas heladas que están cayendo, que nos tenemos que levantar a las 6:30, 7 de la mañana. Y en vez de quejarnos, decir: Señor, este es el mejor día del año. Vas a ver que la vas a pasar diferente. Vas a ir con una actitud diferente a tu trabajo,